Bien, buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. En la mañana de hoy vamos a iniciar este CIPAS de la tarea número 1, tarea 2, perdón, los ejercicios 3 y 4. Bien, vamos a iniciar con un repaso un poquito de lo que son las leyes de inferencia. ¿Sí? Ahí ven, hay una imagen donde están las leyes de inferencia. Vamos a empezar por la ley modus ponendo ponens. ¿Sí la alcanzan a ver la imagen? ¿Sí alcanzan a ver la imagen o no? Porque es que compartí pantalla con una ventana específica y no sé si se ve toda lo que comparto. Pues ahí, profe, buenos días. Sí, dígame. Pues las letras que están en blanco, las más grandes sí se alcanzan a ver, pero el contenido que está dentro de las guías no se alcanza a ver muy bien. Ok. Bueno, vamos a ver un momento, podemos trabajar con otra imagen. En el Padel también hay, digamos, bastante información al respecto. Está esta imagen. A ver si la descargamos. Esta es mejor. Sí, ahí ya se está viendo mejor. Bien. Vamos a hacer un repaso de las leyes de inferencia. Vamos a ver las principales, las que más se usan ahí en los ejercicios y explicar un poco, después vamos a explicar un poco los ejercicios 3 y 4 de la metodología y finalizamos con una actividad didáctica que es lo que propone en la universidad para los casos de los IPAs. Bien, las leyes de inferencia yo las voy a definir como operaciones entre premisas, operaciones entre argumentos. Estas operaciones se pueden dar entre premisas simples o premisas complejas o compuestas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo en pantalla, que es la primera operación, el modus ponendo ponens, es una operación entre premisas. Así como tenemos suma, resta, multiplicación, son operaciones entre números. Las premisas se pueden o podemos hacer operaciones con las premisas. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando aplicamos las leyes de inferencia o las reglas de inferencia? Primero, identificar cuáles son las premisas que hacen parte del argumento y diferenciar la conclusión. Hay que hacer una diferencia entre eso. Normalmente, como vemos aquí, necesitamos al menos una o dos premisas que sean parte del argumento y finalmente una conclusión. En este caso, en esta simbología, la conclusión se representa por estos tres puntos en forma de triángulo. La ley modus ponendo ponen, esto viene del latín, que hace referencia a afirmando lo afirmado. Es más o menos lo que quiere decir el modus ponendo pones. ¿Qué se necesita para aplicar la regla modus ponendo pones? Necesitamos un condicional. Aquí vemos tres ejemplos. Tenemos tres condicionales y necesitamos una premisa, pero esa premisa tiene, ojo con la palabra que estoy usando, tiene, o sea, es necesariamente, es obligatorio que sea el antecedente del condicional. Aquí vemos esta premisa que es P entonces Q. Esta es la primera premisa. La segunda premisa es P, que es el antecedente de este condicional. Recuerden que el condicional se divide en antecedente y consecuente. El antecedente está antes del entonces y el consecuente, digamos, después del entonces. Por aquí tenemos otro ejemplo, P entonces no Q, y tenemos P, y tenemos finalmente esta premisa de argumento no P entonces Q, y tenemos no Q. Si se dan cuenta, en los tres ejemplos tenemos como segunda premisa el antecedente del condicional.
Si yo tengo un condicional, tengo el antecedente de ese condicional, yo puedo concluir el consecuente del condicional. Parece un poco de un juego de palabras. Vemos que esa es la explicación. Condicional, antecedentes del condicional, yo puedo concluir el consecuente de ese condicional. Esa es la primera, digamos, regla del modus ponendo ponens. Entonces, ¿qué debemos observar cuando apliquemos las reglas de inferencia? Primero, identificar las premisas, saber la conclusión y, digamos, la relación que hay en esa operación. La segunda regla de inferencia o ley de inferencia es el modus tollendo tollens. Todo esto hace parte del latín, como decía, y hace referencia a negando lo negado. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a ampliar un poquito más. Tenemos un condicional, tanto por el modus ponendo ponens como el tollendo tollens, necesito condicional. Y a su vez, en este caso, no necesito el antecedente, sino que necesito el consecuente. Y ese consecuente o esa segunda premisa tiene que tener una característica, tiene que estar negada. ¿Vale? Tenemos P entonces Q. Para aplicar la ley tollendo tollens, necesito que este consecuente esté negado. En este caso, no Q. Si yo tengo un condicional, tengo la negación del consecuente de ese condicional, yo puedo concluir la negación del antecedente. Ahora, este mismo ejemplo lo podemos ver aquí cuando ambas premisas están negadas. Si yo tengo no Q, entonces no P, ¿cómo será la negación del consecuente de este condicional? A ver, ¿quién me analiza ahí? Si yo niego esta negación, ¿cómo quedará la siguiente premisa? 1, 2, ¿quién me habla? ¿Cuál, profe? Es que no veo cuál está señalando. Estamos aquí. Tengo un condicional. Tengo no P, entonces no Q. Para yo aplicar la ley modus tollendo tollens, tengo que negar el consecuente. Si yo niego este consecuente, ¿cómo me quedará la premisa? Quedaría afirmativa porque estoy negando una negación. Exactamente. Entonces, aquí esta segunda premisa Q que está aquí abajo está positiva. Si analizamos el consecuente no Q, si yo niego esta negación, será una doble negación y me quedará la premisa positiva. Profe, Entonces, sí, disculpe la interrupción, ¿no? sí, Bueno, tranquilo. pues, o sea, en las leyes de inferencia lo que yo debo que ponerle cuidado en primer lugar es a los conectores, ¿verdad? Exactamente, muy sí. Porque dependiendo de cada conector, entonces voy a tener que aplicar una de las reglas que están en la tabla dependiendo del ejercicio que se plantea, ¿es correcto? Es correcto, así es. Ah, gracias. Hay que tener en cuenta los conectores, el número de premisa, como lo vamos a ver, y la conclusión de ese argumento. ¿Okay? Lo que estamos viendo aquí, estas tres premisas, es una operación, como les decía, entre las premisas, y el resultado de esa operación es una conclusión. ¿Sí? Tengo aquí un condicional, no P entonces Q. Tengo una segunda premisa que es Q afirmativa. Si yo analizo esta Q es la negación de esta consecuente. Si yo aplico la ley de inferencia, el modus tollendo tollens, a estas dos premisas, mi resultado será esta conclusión, será la negación del antecedente del condicional. ¿Cuál es el antecedente del condicional? No P. Y si yo niego no P, será una doble negación y me quedará positiva. Eso lo podemos ver en este ejemplo aquí. Si tengo un condicional P, entonces Q. Tengo una segunda premisa que es no Q. Mi resultado aplicando la ley tollendo tollens será esta conclusión, que será la negación del antecedente. En este caso el antecedente es P y su negación será no P. Y aquí estamos viendo las dos primeras leyes de inferencia. Vamos a ver primero las 5 primeras, que creo que son las que más se usan. La tercera, el silogismo hipotético.
Silogismo hipotético yo lo resumo como una operación de resta o eliminación. ¿Qué necesito para aplicar el silogismo hipotético? Necesito dos condicionales y que a su vez el consecuente de un condicional sea el antecedente del siguiente. ¿Sí? Digamos que haya como un cambio de posición. Tengo aquí P, entonces Q. Para aplicar el silogismo hipotético necesito que este consecuente se convierta en el antecedente de la siguiente premisa. P entonces Q y la siguiente premisa es Q entonces R. Vale, si yo aplico la operación silogismo hipotético o la ley de inferencia silogismo hipotético, digamos que hago un cruce de antecedentes y consecuentes, como si eliminara, y lo digo entre comillas, como si eliminara la Q, y como conclusión o resultado de esta operación me queda P entonces R. ¿Vale? Esos son los análisis que hay que realizar a la hora de identificar qué ley de inferencia o qué operación estoy realizando con las premisas. ¿Vale? Este no tiene más ejemplo, creo que es claro. Necesitamos dos condicional y a su vez necesitamos que un consecuente sea el antecedente de la siguiente premisa. Y lo vuelvo a decir, entre comillas, elimino esta Q y me queda P entonces R. Silogismo hipotético. Bien, si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto pueden abrir su micrófono y lo voy comentando. Siguiente ley, el Toledo Pollens. Este es negando lo afirmado. Significaría, digamos, esto que viene del latín. ¿Qué necesitamos o qué condiciones se necesitan para aplicar el Toledo Pollens? Se necesita una disyunción. ¿Sí? Aquí tenemos P o Q. Y como siguiente premisa necesitamos un tolendo. Tolendo en latín hace referencia a la negación. Necesitamos negar una de estas premisas. En este caso se niega Q. Y como resultado de esta operación o como conclusión puedo concluir P. De manera afirmativa, ¿no? Por eso es tolendo ponens. Tolendo niego y ponens afirmo. Ahora, lo puedo hacer con ambas premisas de la disyunción. Lo puedo hacer con Q o con P. Siempre y cuando esté negada. ¿Okay? Como conclusión, la afirmación de la premisa que hace o que completa la disyunción. Bueno, la doble negación ya la hemos visto. No P, no Q. Si niego una negación, pues puedo afirmar esa misma premisa. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Algunos estudiantes en los avances que han entregado en el foro, ya sea en el ejercicio 2 o ejercicio 3, si hay una doble negación, me colocan eso directamente como afirmativo. Eso es un error, porque si el lenguaje natural tiene una doble negación, el lenguaje simbólico debe representar esa doble negación. O sea, se debe escribir esa doble negación para que el lenguaje simbólico corresponda al lenguaje natural. Vamos a ver por acá. Profe. Sí. Y podríamos mirar un ejemplo de una de las reglas, cualquiera la que sea, ¿no? El lenguaje natural. Sí, claro. Vamos a terminar aquí. Sí, tranquilo. Vamos a terminar aquí. Hay ejemplos en el PADE. Los podemos ver. Pero como estamos explicando un poco la ley de diferencia, quiero terminar primero la ley de diferencia y ahora miramos los ejemplos, ¿vale? Bien. Aquí tenemos, quiero ver esta y quiero ver el silogismo constructivo, que no lo veo por aquí. Esta y esta, sí. Vamos a ver, bueno, vamos a ver la adjunción y simplificación. Estas son dos leyes que tienen relativa sencillez. Si yo tengo una premisa independiente P y otra premisa independiente Q, yo las puedo unir, adjunción, a través de este es un, se me olvida ahora el concepto, conjunción. O sea, con conjunción, que es la I. ¿Vale? La I. Y viceversa, si yo tengo una conjunción, yo puedo separar esa premisa compuesta en sus premisas individuales, siempre y cuando sea una conjunción. ¿Ok? Entonces, premisas individuales por separado las puedo unir
con la ley de adjunción y formar o concluir una premisa compuesta. Y si tengo una conjunción, yo puedo separarlas individualmente, tanto P como Q, con la ley de simplificación. Siempre y cuando, ojo, tenga una conjunción. Bien, la adición, que es diferente a la adjunción, miren que la adjunción usa una conjunción y la adición usa la disyunción, usa la O. ¿Okay? Puedo tener una premisa P y le puedo adicionar cualquier otra sin necesidad de tenerla, digamos, dentro de mi operación. Quiero hacer énfasis un poquito en esto. Para aplicar la adjunción, yo obligatoriamente necesito tener dos premisas. Para aplicar, esta es la adjunción. Para aplicar la adición, yo puedo tener una premisa independiente y a través de la disyunción puedo adicionarle cualquier otra, aunque no la tenga en mi operación. ¿Okay? Y para aplicar la adjunción y la simplificación necesariamente tiene que haber una premisa compuesta por la conjunción, o sea, por la I. Bien, tenemos aquí, voy a hacer este silogismo disyuntivo y la simplificación disyuntiva. Se parecen, pero vamos a ver las diferencias. Vamos a empezar por el silogismo disyuntivo, que también creo que se llama, también está como silogismo constructivo. Creo que está así, vamos a ver un momentico aquí. Qué pena que vea por aquí, creo que hace referencia. Dilema constructivo, creo que también le conocen como dilema constructivo. Creo que ya lo había, esto no, que ya lo había descargado por aquí, es esta que está aquí. Espera que interrumpa un momentico. A veces los nombres cambian un poquito, pero el dilema constructivo es el mismo silogismo disyuntivo. Ahora lo vamos a ver un poquito. Vamos a ver aquí qué es lo que está. Silogismo disyuntivo. Ahora, para aplicar la operación o aplicar la ley silogismo disyuntivo, yo necesito tres premisas separadas y tres premisas compuestas, ¿no? Necesito una disyunción, un O y dos condicionales. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una disyunción, tenemos P o Q. Y tenemos dos condicionales que tienen como antecedentes las premisas de la disyunción, ¿vale? P o Q. Para aplicar el silogismo disyuntivo necesito ahora dos condicionales que como antecedentes tengan P y como antecedentes tengan Q, ¿vale? Vamos a hacerlo lento. Tengo P o Q. Para aplicar el silogismo disyuntivo, los condicionales siguientes deben tener como antecedentes las premisas que hacen o que componen a la disyunción. Aquí tenemos P o Q. Y como conclusión cualquiera. Si yo tengo estas tres premisas, yo puedo concluir una disyunción con los consecuentes de los condicionales. ¿Cuál es el consecuente de esta P? Es R. El consecuente de esta Q es S. Entonces yo puedo construir un argumento disyuntivo con la disyunción con estos consecuentes. Y este argumento será válido, ¿no? Las leyes de inferencia hacen referencia a argumentos válidos o a tautología. ¿Vale? El constructivo, por aquí la simplificación, es similar. Necesito una disyunción, necesito que haya dos premisas cuyos antecedentes sean las premisas de la disyunción, de P o Q, y que tengan un mismo consecuente, para yo concluir directamente el consecuente. ¿Ok? No sé si me expliqué. Si debo explicarme nuevamente, por favor, con mucho gusto. Si se dan cuenta, la simplificación disyuntiva y el silogismo disyuntivo tienen estructuras similares. Tenemos una disyunción y tenemos dos condicionales. Y ambos necesitan que esos condicionales, los antecedentes, sean las premisas que hacen parte de la disyunción. P o Q
Tengo P como antecedente y tengo Q como antecedente. Lo mismo acá en la simplificación disyuntiva. Tengo P o Q, tengo P como antecedente y tengo Q como consecuencia. Lo que hay que detallar es que en la simplificación disyuntiva, el consecuente de este condicional es el mismo y aquí el consecuente de estos condicionales sí varía. ¿Vale? Esas son las principales leyes que se aplican y que están en los diferentes ejercicios que nos pide la guía de esta tarea número 2. Aquí hay otro número de leyes que, digamos, tienen el mismo principio. Vamos a ver las especiales. Estas leyes especiales, cuando ustedes vean estas 3 líneas en paralelo aquí, hace referencia a la equivalencia. ¿Ok? O sea, esta expresión a la izquierda equivale a la expresión de la derecha y así sucesivamente. Como que esta es una distribución de una negación, pero con un cambio de conector, ¿no? Aquí la ley de Morgan, tenemos la negación de esta disyunción. Si yo, digamos, distribuyo, y lo digo entre comillas, porque realmente esto es una operación entre argumentos, entre premisas, si yo distribuyo esta negación, debo cambiar el conector para que el valor de verdad de la izquierda coincida con el valor de verdad de la derecha. Y viceversa, si tengo una conjunción y la niego, la distribuyo esa negación entre las premisas, cambio el conector de conjunción a disyunción. Digamos que así hay varias operaciones, pero como digo, son poco usadas tanto en las operaciones de lógica como en los ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Espero que no. Vamos a ver, el compañero nos pidió un ejemplo en premisas. No sé si aquí, espero que lo alcancen a ver. Aquí tenemos primero el modus ponendo ponens. Hace referencia a la afirmación o afirmando lo afirmado. Necesitamos un condicional y una premisa antecedente de ese condicional. Por aquí tenemos un ejemplo. Dice, si la premisa 1, P entonces Q. Dice, si él está en el partido de fútbol, entonces él está en el estadio. Tenemos una premisa P que sería él está en el partido de fútbol. Y la premisa Q sería él está en el estadio. Si yo tengo una segunda premisa, que es él está en el partido de fútbol, yo puedo concluir usando la premisa 1, la premisa 2 y la ley de inferencia modus ponendo ponens. Necesito premisa 1, premisa 2 y la ley para concluir el consecuente de este condicional. ¿Cuál es el consecuente de este condicional? Sería Q, sería él está en el estadio. Vemos que esta es la estructura que yo debería usar para escribir o representar una ley de diferencia modus ponendo ponen usando lenguaje natural. Vamos a ver este que está aquí, el modus tollendo tollens. Modus tollendo tollens, negando la negación. Igual, en este caso, usamos un condicional, necesitamos la negación del consecuente y podemos concluir la negación del antecedente. Por aquí tenemos la premisa P entonces Q. Si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. ¿Qué necesito? Una segunda premisa que sea negando el consecuente. El astro no es una estrella, sería la negación de Q. Tengo premisa 1, tengo premisa 2 y aplico la ley Tollendo-Tollens, yo puedo concluir la negación del antecedente, que sería P. Entonces el lenguaje natural quedaría, por lo tanto, o concluyendo, no tiene luz propia, que es P. Estos son un ejemplo, lenguaje natural, usando la ley Tollendo-Tollens. Vamos a ver una más compleja, silogismo hipotético. Podemos usar este silogismo hipotético que está aquí. Silogismo hipotético. ¿Qué necesito? Necesito dos condicionales. Y que el consecuente de un condicional sea el antecedente de la siguiente premisa. Tenemos la premisa 1. Si hace calor, entonces Juana va a nadar.
para poder aplicar esta regla de inferencia, este consecuente que es Juana va a nadar, tiene que ser el antecedente de la siguiente premisa. Si la premisa 2 dice, si Juana va a nadar, entonces arregla la casa después de comer. Tenemos premisa 1, premisa 2, y aplicando el silogismo hipotético, yo puedo concluir el antecedente de la primera premisa unida con un condicional con el consecuente de la segunda premisa. Vemos por aquí, si hace calor, entonces Juana arregla casa después de comer. Así sí quedaría la conclusión. Si hace calor, entonces arregla la casa después de comer. ¿Sí? Hago referencia, es como, y lo digo entre comillas, como si yo eliminara esta Q, ¿ok? Y haría P entonces R. ¿Okay? Aquí tenemos el lenguaje natural. Vamos a ver el dilema constructivo y la simplificación disyuntiva, que son, digamos, un poco más complejos. Bien. Y tenemos dilema constructivo. Vamos a reducir un poquito aquí. ¿Qué necesitamos para el dilema constructivo? Necesitamos una disyunción y dos condicionales. Pero tienen que tener una característica. Los condicionales, los antecedentes de ese condicional tienen que ser las premisas de la disyunción y con conclusiones o consecuentes diferentes. Y aquí tenemos la premisa 1. Dice, o llueve o el campo está seco. ¿Vale? La premisa Q, llueve. Perdón, la premisa P sería llueve y la premisa Q, el campo está seco. Ahora vamos a ver los condicionales. Entonces, si llueve, que sería la premisa P, que hace parte de la disyunción. Si llueve, entonces jugaremos adentro. La tercera premisa, necesitamos entonces que Q sea el antecedente de la tercera premisa. Llueve, el campo está seco. Entonces, si el campo está seco, entonces jugaremos carrera. Ahora tengo la premisa 1, premisa 2, premisa 3 y aplico la ley de diferencia, dilema constructivo o silogismo constructivo. Yo puedo concluir una disyunción usando los consecuentes del condicional. ¿Cuáles son los consecuentes del condicional? R y S. Que sería, jugamos dentro o jugaremos carreras. Esa es la conclusión. ¿Vale? Estoy usando lenguaje natural y aplicando la ley de diferencia, dilema constructivo o silogismo constructivo. If, vamos a ver finalmente este que está aquí, la simplificación disyuntiva. Igual que la anterior, necesitamos una disyunción y dos condicionales. Y que los antecedentes de ese condicional sean las premisas de la disyunción, P y Q, y una conclusión común o un consecuente común para esos condicionales. Aquí tenemos premisa 1, llueve o el campo está seco. Y ahora vemos los condicionales. Si llueve, entonces jugaremos adentro. Y la siguiente, si el campo está seco, entonces jugaremos adentro. Tengo premisa 1, premisa 2 y 3. Uso la ley de simplificación disyuntiva, entonces yo puedo concluir jugaremos adentro, que es la conclusión de estas dos condicionales. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Ok, bien. Entonces vamos a ver directamente. Yo por aquí tengo el anexo 2. El anexo 2, recuerden, es la guía para realizar los ejercicios. Ok, son los ejemplos. Entonces, la vez pasada vimos los ejemplos, el ejercicio 1 y 2. Vamos a ver por aquí el ejercicio 3 de esta guía. Ejercicio 3 está aquí. Bien. ¿Qué nos da el ejercicio 3? Vamos a hacer un poquitico más grande. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Ejercicio 3. El ejercicio 3 nos da una expresión simbólica. Esta expresión simbólica es un argumento con una conclusión. Normalmente el argumento es todo lo que está entre corchetes o entre llaves.
argumento. Todo esto que está aquí es el argumento y la conclusión es, digamos, el consecuente de un condicional. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide separar el argumento en sus premisas, ¿sí? Dime. ¿Usted está mostrando el anexo 2? Sí, estoy mostrando el anexo 2. ¿No se ve? No, ahí se sigue viendo la tabla que usted Veo está las reglas explicando. Ok, bueno, vamos entonces a cerrar un momento esto, a ver si esto lo cambia. Vamos a ver. Calma, porque ahorita yo compartí pantalla. Tengo un problema para compartir pantalla completa. Vamos a ver si esta vez lo puedo compartir. Bien. No me deja compartir pantalla. No entiendo por qué no puedo compartir pantalla completa. Bueno, vamos a elegir la pestaña del anexo 2. Aquí está. Ahí debería estar ya el anexo 2. Voy a hacer lo que estaba haciendo ahorita. El anexo 2 es la guía para el desarrollo de los ejercicios. Ustedes lo encuentran en los foros, lo encuentran en la parte de aprendizaje, en el entorno de aprendizaje. Estamos aquí en el ejercicio 3. ¿Qué nos pide el ejercicio 3? Lo primero que nos da, ¿no? Nos da una expresión simbólica. Esa expresión simbólica tiene un número de premisas que hace parte del argumento de esa expresión simbólica y tiene una conclusión. Normalmente esa conclusión está después de un condicional. ¿Okay? ¿Qué nos pide el ejercicio 3? Nos pide separar el argumento de la conclusión. Entonces, en este caso tenemos, entre paréntesis, tenemos las diferentes premisas de ese argumento y la conclusión, como les digo, está después de un condicional. Separamos las premisas, en este caso tenemos tres premisas, P o no Q, tenemos la premisa P, entonces no S, y tenemos la premisa no Q, entonces no es. Y como conclusión de todo este argumento, tenemos la expresión o la premisa no es. Ese es el primer punto que nos pide el ejercicio 3. Luego nos solicita que encontremos la ley de inferencia con la que nosotros podemos concluir esta conclusión, valga la redundancia. Para eso, entonces, tenemos que tener a la mano nuestras leyes de inferencia y identificar los conectores de estas premisas, la estructura de estas premisas e identificarla con una de nuestras leyes. ¿Qué tiene esta premisa? Este argumento, pues este argumento tiene tres premisas. Entonces, debo identificar dentro de las leyes de inferencia la que tenga tres premisas. Aquí tenemos dilema constructivo, tenemos el silogismo hipotético, tenemos la simplificación disyuntiva. El resto de leyes no me sirven porque no tiene como condición tres argumentos. ¿Qué más nos dice nuestro ejercicio? Bueno, aquí tenemos una disyunción y tenemos dos condicionales. Entonces vamos a buscar aquí en nuestras leyes las que tengan una disyunción y tengan dos condicionales. Tenemos el silogismo hipotético, perdón. Tenemos la simplificación disyuntiva y el dilema constructivo, ¿no? Tenemos una disyunción y dos condicionales. ¿Qué más características tiene nuestro ejercicio? Por aquí nos damos cuenta que el consecuente de los condicionales es el mismo, ¿no? No ese y no es. Identificamos una ley de las que vimos que tengan como consecuente el mismo premisa, pues la simplificación disyuntiva. ¿Vale? Creo que ya hemos identificado la ley necesaria para concluir este no es, usando estas tres premisas. La ley es la simplificación disyuntiva. Tiene una disyunción, dos condicionales, que a su vez tienen el mismo consecuente, hace parte de esas dos condicionales. Además de que el antecedente del condicional son las premisas de la disyunción, ¿no? Eso tiene que ser condición necesaria. En nuestro ejercicio lo podemos ver aquí. Tenemos P o Q, P o no Q. Nuestra premisa 2 está formada por un antecedente P. Nuestra premisa 3 está formada por un antecedente no Q. Y tienen la misma consecuente, que es no es.
Si yo tengo la premisa 1, premisa 2, premisa 3 y aplico mi simplificación disyuntiva, yo puedo concluir no es. ¿Todo claro? ¿O lo hice muy rápido? No, sí, profe. Sí Gracias. está claro, O sea, ¿no? yo lo primero que hago es tomo la ecuación, ¿no? Que está en lenguaje simbólico, Sí, toda la y expresión la, esta que está aquí. y la divido, eso, pero esa ecuación que está, vemos que hay tres grupos de paréntesis, en primer lugar, y la Sí, conclusión. Entonces, lo así es. primero que hago es dividirla en este caso tres grupos de paréntesis y la coloco en la parte de abajo, como explican, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y la conclusión. Exacto. Luego identifico en qué orden están las premisas y empiezo a buscar en la tabla a ver con qué reglas identifica y los conectores para así poder decir qué ley de inferencia puedo aplicar ahí. ¿Es correcto? Exactamente. Esa es la metodología. Separo la expresión simbólica, identifico los conectores de cada premisa, identifico qué ley o qué ley tiene la misma estructura de estas premisas y si la conclusión está de acuerdo con esa ley que yo estoy seleccionando. Y la coloco en mi trabajo, por aquí abajo. Ley utilizada, simplificación disyuntiva, como lo vimos por aquí, ¿no? A su vez, esta misma estructura la pongo en un simulador y demuestro, concluyo que esto es una tautología. Eso quiere decir que toda esta expresión que está aquí, tiene un valor de verdad absoluto. O sea, si yo construyo un lenguaje natural con esta expresión simbólica, ese lenguaje natural, digamos, desde el punto de vista de la lógica, sería irrefutable, ¿no? Porque todas las combinaciones tienen un mismo valor de verdad, ¿ok? ¿Vale? Tiene un mismo valor de verdad. Ahora vamos a ir al anexo 1. El anexo 1 es los ejercicios que ustedes deben realizar. Si ustedes se dan cuenta, el anexo 1 ya tiene parte del trabajo hecho, ¿no? Tiene la expresión simbólica y les dice cuántas premisas tiene. ¿Sí? Por ejemplo, el ejercicio C te da la expresión simbólica y ya te dice que son dos premisas, ¿no? Ya tú tienes que identificar cuál es la conclusión, cuáles son las premisas y qué ley usaste. Y como tercer punto, vamos a verlo aquí abajito, escribir las premisas, definir la ley y como tercer punto, para que el ejercicio 3 esté correcto, adjuntar un pantallazo del simulador identificando o que demuestre que esa expresión es una tautología. ¿Vale? Este es el anexo del ejemplo. Vemos una expresión simbólica, separamos las premisas, identificamos la conclusión, identificamos, digamos, la estructura de esas premisas concuerde con alguna de estas leyes, identifico la conclusión, verifico que esa ley sea acorde o concluya lo mismo que nuestras premisas, escribo la ley que identifiqué y pongo toda esa estructura en un simulador para identificar o reforzar que eso es una tautología. ¿Qué significa este poco? Bueno, quiero hacer una referencia, ¿no? Porque, listo, yo tengo toda esta expresión aquí que tiene premisas, tiene conectores, tiene conclusiones, etcétera. Si yo tomo un lenguaje natural y escribo una premisa Q, una premisa P y una premisa S, mira que estoy identificándolas sin la negación. Y a su vez yo construyo un lenguaje natural con toda esta estructura, ese argumento es irrefutable. Eso es lo que significa que sea una tautología, ¿ok? No importa qué combinaciones de verdad tenga de P, de Q y de S, ese argumento que yo construya con esta estructura no se puede refutar, porque mi conclusión, o sea, todo el argumento siempre va a ser verdad. Esto no es nuevo, ¿no? Esto es lo idearon y lo inventaron los griegos, ¿no? Cuando un griego argumentaba, buscaba que su estructura siempre fuera irrefutable, ¿no? Este argumento es irrefutable. Profe, Porque, ¿sí?
Y el conector que está fuera de paréntesis siempre va a ser la I, el condicional. No, no, este es un ejemplo. Por aquí Sí, ok. vemos otro, ¿no? Aquí hay otros, por aquí, por ejemplo, hay un condicional y una I. Aquí solo hay un condicional, aquí también hay una I. En este caso también todos son I, pero no Sí, sí. necesariamente, ¿ok? Puede ser Pero, O. profe, la pregunta, a eso es lo que hoy, digamos, si hay otro tipo de condicional fuera del paréntesis, eso infiere también para yo poder aplicar a la regla de la ley de inferencia que voy a sacar. Si hay otro debería, Sí, o sea, en sí, este caso veo que las tres grupos de, ok, ya te entiendo, vale. No, sí, 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 influye. Sí, porque por ejemplo vamos a analizar este. Este tiene una I, eso quiere decir que esta es una premisa, todo esto, y esta es la segunda premisa. Y aquí la expresión es que tenga la E, ya la estoy ayudando, pero sí, sí influye. Porque la I, si ustedes recuerdan la tabla de la I es un conector lógico que por eso se llama condicional, porque implica que ambos, para que toda la expresión sea verdadera, ambos tienen que ser verdaderas. Cualquier cambio de esa expresión de verdad varía el argumento final. Entonces sí, tienes razón. Creo que todos los argumentos deben estar conectados por una I. ¿Okay? Todas las premisas que compongan la expresión deben estar conectadas por una I. Porque si no, ya esa expresión simbólica, la aplicación de las leyes de inferencia sí cambia. Sí cambia. Si vemos el ejercicio, porque este es el anexo 1, todas las expresiones simbólicas tienen, todas las premisas están conectadas por una I. Esto también por una I, la expresión B también está conectada por una I, esta también está conectada por una I, esta está solitaria, así que se asume directa, y la expresión E también está conectada por una I, identificando que todo esto que está aquí es una premisa, ¿no? Hasta aquí, hasta este paréntesis, todo eso es una premisa. Si para aplicar las leyes de inferencia, las premisas deben estar unidas o conectadas por un I, por un condicional, por una conjunción, perdón. Por pensar rápido, estoy llamando esto condicional, esto es una conjunción. gracias, profe. Listo. Bien, este es el ejercicio 3, ¿no? El ejercicio 3 solicita 3 puntos eh, para que se cumplan las rúbricas, ¿no? Para que se cumpla lo solicitado. Separar las premisas y la conclusión, definir la ley de diferencia y hacer el pantallazo comprobando que es una tautología. Vamos a ver el ejercicio 4. El ejercicio 4 es un poco más complejo, pero sí es por, digamos, la estructura que da el ejercicio. El ejercicio 4, vamos a verlo desde aquí. El ejercicio 4 da una expresión simbólica, algo compleja. Nos piden, incluso nos dan ya las premisas separadas. En este caso tenemos premisa 1, premisa 2, premisa 4. Y la conclusión, como siempre, la identificamos después del condicional. Y nos solicita verificar si lo que está proponiendo esta tabla es correcto o incorrecto y justificar esa respuesta. ¿Okay? Eso es lo que solicita el ejercicio 4. Una expresión simbólica, nos dan las premisas, identificamos la conclusión y a su vez nos solicita que es si, cuál es la condición de estas premisas que están aquí, si son correctas o incorrectas. Vale, aquí tenemos premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4. La premisa 5 debe construirse a partir de las premisas que están anteriores a ella, ¿no? Esta premisa 5 yo la debo construir o concluir a partir de estas 4 premisas. Nos dan una ley, nos dan qué premisa usamos con esta ley y nos preguntan si eso es correcto o incorrecto y justificar la respuesta que demos, ¿no? Vamos a ver aquí el ejemplo, ¿no? Siempre me remito a la guía 2, que es el ejemplo de la tarea 2. Nos dan la expresión simbólica. En este caso, el ejercicio 4 también solicita, vamos a ver un poquito aquí abajo, eso está acá abajo.
Está aquí lo que solicita el ejercicio. Definir posiciones simples, o sea, construir un lenguaje natural con esa expresión simbólica y responder la tabla, ¿no? Entonces aquí primero el ejemplo construye 3 premisas, porque tengo P, Q y R, no tengo más premisas. Lo pone en lenguaje simbólico y luego construye un lenguaje natural a partir de toda esta estructura, ¿no? Que es este párrafo que está aquí. Pero bueno, yo quiero concentrarme en la tabla. Luego nos solicita esto que está aquí, preguntar si esto es correcto o incorrecto. Tenemos 3 premisas ya identificadas que vienen de la expresión simbólica. Y una conclusión, ¿vale? Recuerden que mira que la conclusión no se incluye aquí en las premisas dadas, ¿no? Solo la expresión simbólica. La tabla, en este caso ya está corregida, pero vamos a ver cómo llegamos a esta conclusión. Aquí nos dicen que la cuarta premisa es Q, que usamos el modus tollendo tollens, el modus tollendo ponens para concluir esta premisa 4. Y que se usó la premisa 2 y la premisa 3. Si yo me voy a la premisa 2 y a la premisa 3. La premisa 2 es este condicional, P y R, entonces Q. Y la premisa 3 es esta conjunción, P y R. Nos dice que se usó la ley modus tollendo ponens. Si tenemos que ir a la ley modus tollendo ponens, yo quiero regresar un momento. Pero quiero sacarla de aquí. Modus tollendo ponens, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Modus tollendo ponens, usamos la premisa 2, que es esta que está aquí, la premisa 3 es esta que está aquí, y como conclusión tenemos P. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto para ampliarlo aquí. A ver. Quiero hacer esto despacio, vamos a ver. Porque eso está cambiando esa pantalla de un lado a otro, de un lado a otro. Puede generar confusión. Tenemos eso. Tenemos nuestra premisa 4, vamos a recortarla. Vamos a hacer las 2 primeras acá. Esto lo pueden hacer, digamos, para facilitar el análisis. Aquí está. Ahí se me sobrepuso un poquito, pero bueno. Tenemos las premisas dadas. P1, P2, P3. La premisa 4, que es Q, nos dan la ley, nos dan las premisas que se usó y tenemos que concluir si esta premisa 4 se concluyó correctamente usando esto que está aquí. Vamos a identificar qué características tiene la ley tollendo ponens. Tollendo ponens. Esto aquí. Tollendo ponens. ¿Qué necesitamos para aplicar la ley tollendo ponens? Necesitamos una disyunción y necesitamos la negación de una de las premisas de la disyunción. ¿Se cumple eso aquí? ¿Tenemos disyunción en la premisa 2 y en la premisa 3? ¿Tenemos disyunción? Repítelo con toda confianza. ¿Cierto? No tenemos disyunción. Ahora, segundo, la disyunción, tollendo ponens concluye la afirmación de esa disyunción. Y a su vez necesitamos la negación de una de las premisas de la disyunción. No tenemos nada de eso aquí. No tenemos disyunción en la premisa 2, no tenemos disyunción en la premisa 3, no tenemos negación de ninguna premisa. Entonces, esta premisa 4, que es Q, usando la ley tollendo ponens y usando la premisa 2 y la premisa 3, es incorrecta. ¿Me expliqué? Ya llevo 50 minutos hablando. ¿Alguien que me diga sí o no? ¿Me expliqué? ¿Debo explicarle de nuevo qué es lo que se hace en ese ejercicio 4? La verdad yo no lo entendí, profe. Ok, Ese ejercicio vale. 4 sí no se lo entendí.
Vale, con gusto. Vamos al principio. Vamos a lo que nos pide el ejercicio directamente. Este es el anexo 1, ¿no? El anexo 1, vamos a ver el ejercicio A del anexo 1. Entonces, el anexo 1 nos da una expresión simbólica, nos da las premisas dadas de esa expresión simbólica ya digamos, separadas, y una conclusión. Esa conclusión es, digamos, aparte. ¿Qué nos pide primero el problema? Primero nos pide que hagamos un lenguaje natural, voy a escribirlo por aquí, verlo aquí. Nos pide que escribamos un lenguaje natural con cada una de esas premisas y que escribamos un párrafo con todo esto. Eso ya ustedes lo hacen a su gusto, escriben 3, 4 premisas, no sé, lo que tenga el lenguaje. Tienen que ser detallistas con estos paréntesis y construyen su lenguaje natural, ¿no? Eso va de un párrafo grande dependiendo de lo que ustedes pongan ahí. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo que solicita el ejercicio 4 es verificar una tabla. ¿Vale? Voy a regresar al anexo 1. Espera que vaya ese cambio de pantallas ahí. Este es el ejercicio A del anexo 1. Entonces, nos da un argumento, una expresión simbólica, nos dan las premisas y nos dan una tabla. ¿Qué debemos hacer con esa tabla? Debemos responder si esta línea o la operación que yo hice en esta línea que está aquí de P5 es correcta o no, y justificarlo. Lo mismo con esta premisa 6 y premisa 7. Tenemos las premisas dadas, que parten de la expresión simbólica, premisa 1, 2, 3 y 4, que vienen de aquí, ¿no? Vienen de todo este argumento. ¿Qué significa esta tabla? Significa que esta premisa 5 yo la debo concluir o yo la debo extraer de estas 4 premisas. ¿Cómo la debo extraer? Usando las leyes de inferencia. ¿Vale? Yo debo usar leyes de inferencia, cualquiera de estas, o combinando estas 4 premisas, debo lograr concluir esta P, entonces R. ¿Qué nos da el ejercicio? El ejercicio nos da la ley, nos da las premisas usadas, y ustedes como estudiantes deben decir que si esto es correcto o no. ¿Sí? Es correcto o incorrecto. En este caso, tenemos la ley silogismo disyuntivo, y el ejercicio nos propone que se usó la premisa 1 y la premisa 3 para concluir la premisa 5. Y ustedes deben decir si eso es correcto o incorrecto. En el anexo 2, regreso al anexo 2, el anexo 2 nos da la expresión simbólica, tenemos las premisas dadas y tenemos la misma tabla. En este caso, el anexo 2 ya es una guía de ejemplo, tenemos esto resuelto, ¿no? Pero vamos a analizarlo. Tenemos 3 premisas dadas y tenemos la premisa 4 que es Q. Eso es lo que yo vengo aquí, lo que yo recorté. Recorté las premisas dadas y recorté la tabla para tenerla en una sola imagen para no andar subiendo y bajando. ¿Vale? Premisa 1, 2 y 3. El ejercicio nos da la ley. Según la tabla, usando la ley modus tollendo ponens y usando la premisa 2 y la premisa 3, yo puedo concluir la premisa 4, que en este caso es Q. ¿Vale? Yo tengo que decir si eso es correcto o incorrecto. ¿Cómo lo hago? Lo primero que hago es, como ya tengo la ley, busco la ley para ver qué me dice la ley modus tollendo ponens. ¿Vale? La ley tollendo ponens requiere una disyunción y requiere la negación de una de las premisas de la disyunción, ¿vale? Para poder aplicar esta ley. Si yo no tengo esto, no la puedo aplicar. Disyunción y la negación de una de las premisas de la disyunción. Si yo regreso a las premisas dadas y veo que la premisa 2 es un condicional, ¿puedo usar la ley tollendo ponens? Repito la pregunta. La ley tollendo ponens requiere disyunción y la negación de una de las premisas. Mi ejercicio dice que la premisa 2 y la premisa son estas. ¿Aquí hay disyunción en la premisa 2 y en la premisa 3? No. No, ¿cierto? Ya con eso puedo concluir que esta premisa 4, usando esta ley y usando estas premisas, es incorrecta. ¿Sí me explico? Debo verificar si que lo que me dice el problema, yo realmente puedo concluir esta premisa 4. Creo que Eiber era el que estaba comentando, no sé si
¿Quedó más claro? Sí, señor, ya queda más claro. Gracias, profe. Listo, ¿vale? Entonces, lo que yo estoy haciendo en este ejercicio 4, regreso al anexo 1, es llenar esta tabla, es verificar si lo que me propone el ejercicio es correcto o incorrecto y justificarlo, ¿no? Aquí nos dice, bueno, dice en la justificación escribe, la ley correcta que se utiliza con la premisa 2 y la premisa 3 debe ser la ley modus ponendo ponens. Vamos a verificar, ¿sí? En este caso, modus ponendo ponens, está por acá arriba. ¿Qué requiere el modus ponendo ponens? Necesito un condicional, necesito un antecedente para concluir el consecuente. Yo regreso aquí, la premisa 2 es un condicional, tengo el antecedente de ese condicional, ¿cierto? Porque el antecedente es P y R, entonces Q. Tengo el antecedente que P y R, si yo aplico la ley ponendo ponens, que es lo que nos dice el ejercicio del anexo 2, ley ponendo ponens, entonces yo sí puedo concluir Q. Lo vemos aquí. Si esto fuera ponendo ponens, tengo condicional, tengo antecedentes, por lo tanto yo puedo concluir la premisa 4 como Q. ¿Ves? Es lo que nos dice aquí. Siguiente, vamos a ver por lo menos las 3 primeras de este ejemplo. La siguiente es P5. Para yo poder concluir P5, yo puedo usar cualquiera de las premisas anteriores, incluida la premisa 4, ¿ok? Sea correcto o incorrecto, eso es indiferente. Yo puedo usar cualquiera de las premisas anteriores, las 3 premisas dadas o la premisa 4. ¿Qué nos propone el ejercicio, la tabla? Nos dice que usamos la ley Toledo-Tollens, que usamos la premisa 1 y la premisa 4. Vamos a verificar eso. Vale, tenemos premisa 5, no P. Dice que usamos la ley Toledo-Tollens y usamos la premisa 1 y premisa 4. La premisa 1 es este P, entonces no Q, y la premisa 4 es Q. Ahora verificamos con la ley. Vamos a nuestra ley modus Toledo-Tollens, ahora sí. ¿Qué requiere la ley Toledo-Tollens? Requiere un condicional y requiere la negación del consecuente, que en este caso sería Q. Vemos que si negamos una negación, en este caso no Q, no Q, mi premisa usada puede ser una afirmación para concluir la negación del antecedente. Regresamos aquí. Mi conclusión es no P. La premisa 1 es P, entonces no Q. Si yo niego este no Q, tengo Q positiva, tengo un condicional, tengo la negación del antecedente, puedo concluir la negación de este condicional. El antecedente, que en este caso no sería no P, eso sería correcto. No sé si lo hice muy rápido. Tengo premisa 1, un condicional, P entonces no Q. La premisa 4, porque es lo que nos da el ejercicio, es Q positiva. Si verificamos nuestra ley Toledo-Tollens, tenemos un condicional, la negación del consecuente, yo puedo concluir la negación del antecedente. Eso es igualito, pero en este caso tengo P entonces no Q. La premisa 4 es Q positiva, quiere decir que negué esta negación. Puedo concluir entonces no P. Uso la ley correcta, uso las premisas correctas, entonces la premisa P5 es correcta. ¿Vale? Y bueno, aquí como conclusión dice que en P1 y P no es correcto usando la ley de inferencia modus Toledo-Tollens. Eso es lo que solicita el ejercicio número 4 de esta tarea número 2. Entonces, ¿qué hay que tener a la mano para, regreso al anexo 1, para completar esto? Tienen que tener a la mano las leyes de inferencia y tienen que hacer el análisis de la ley, las premisas y esta conclusión para decidir si eso es correcto o incorrecto. Bueno, aquí están A, B, C, D, esto, hasta la letra E. Y aquí dan un ejemplo, ¿no? En el mismo anexo 1 dan otro ejemplo de cómo construir un lenguaje natural a partir de toda esta expresión simbólica, ¿no? Ya ustedes ya decidirán, escriben 3 premisas y
reemplazan esas variables o esas premisas en el lenguaje, en la expresión simbólica, y eso será un párrafo, pues, ya que ustedes concluyan, y completan las tablas de correcto, incorrecto y la justificación. ¿Vamos claro hasta ahí? Estos estudiantes estuvieran en un salón presencial, mejor dicho, hablando. Pero que sí, hayamos, digamos, aclarado un poco ese ejercicio 4, que he visto en algunos avances que confunde un poco. Bien, quiero destacar otra cosa aquí en el Padel con respecto al lenguaje, al ejercicio 2. El ejercicio 2 he identificado muchas fallas en el ejercicio número 2. Y quiero aprovechar este CIPAS. Bueno, recuerden que esto está grabado y se compartirá con todos los estudiantes. En el ejercicio 2 solicitan, el ejercicio 2 da un lenguaje natural, ¿vale? Y solicitan escribir este lenguaje natural en lenguaje simbólico. ¿Qué pasa con el ejercicio que he identificado en el ejercicio 2? Que cuando construyen el lenguaje simbólico, voy a regresar al ejemplo, al anexo 2, donde está el ejemplo. Ejercicio 1, ejercicio 2. ¿Qué pasa con el ejercicio 2 cuando construyen el lenguaje simbólico? He encontrado muchos errores que cuando construyen ese lenguaje simbólico, porque se les dificulta identificar cuándo es una premisa compuesta, ¿vale? Para eso hay que tener mucho en cuenta los signos de puntuación, los puntos y coma y las comas, para poder saber separar el argumento compuesto dentro del lenguaje simbólico. Entonces, hago referencia a eso porque en el Padel, que es, ustedes tienen agrupada aquí toda la información necesaria para resolver las tareas, en este caso la tarea 2, la tarea 3 también tendrá su Padel. Cuando llegue el momento se publicará. Hay un video de una de nuestras tutoras que hizo un video de apoyo para convertir el lenguaje natural al simbólico, ¿ok? Entonces yo los invito a que vean este video que dura como 10 minutos, tiene un lenguaje natural y el paso a paso pasa del lenguaje natural al lenguaje simbólico, teniendo en cuenta esos signos de puntuación. Entonces yo los invito que en su momento, si les dentro del foro tienen algún ajuste con respecto al ejercicio 2, vean este video, son unos 9 minutos, incluso lo pueden adelantar en el minuto 4 más o menos. En el minuto 4 yo creo que todos podemos identificar las premisas, pero a partir del minuto 4 ya ella empieza a construir el lenguaje simbólico a partir del lenguaje natural. O sea, yo los invito a que revisen este video para que mejoren ese ejercicio 2. He identificado, digamos, cierta dificultad a la hora de construir el lenguaje simbólico a partir del lenguaje natural. Bien, como es costumbre, vamos a terminar nuestro CIPAS con una actividad didáctica que también está aquí en el Padel. La vez pasada vimos este juego de proposiciones y por aquí vamos a ver el quiz de leyes de inferencia, que es la temática del ejercicio 3 y 4. Son 5 preguntitas. Voy a poner pantalla completa. Ahora sí necesito participación de todos los que están presentes. Pueden abrir sus micrófonos. Pueden tomarse su tiempo para responder este quiz. Vamos a ver, vamos a eso. Bien, son 5 preguntitas. Aquí nos preguntan, ¿qué ley de inferencia significa afirmando lo negado? Vamos a ver. Jóvenes, los escucho. Recuerden que sí, está aquí ¿lo visualizan en la pantalla o no lo visualizan? Hay un
Bueno, vamos a ver. Creo que tal vez no lo están visualizando. Vamos a regresar aquí. No, pero si no se deja ver. Vale, tranquilo. Ya vamos a compartir nuevamente. Es que tengo una dificultad. No entiendo por qué no me deja compartir pantalla completa. Pero bueno, vamos a ver. Regresamos. Ahora aquí yo espero que ahora sí, ¿no? Un cuisecito, son 5 preguntas. Nos preguntan, ¿qué ley de inferencia significa afirmando lo negado o afirmando niego? Recuerden que eso hace parte de un poquito del latín, lo vimos al inicio cuando explicamos las leyes de inferencia. Es un poco difícil. Profe, ¿sería porque, la primera modus poniendo tollens? exactamente, el modus ponendo tollens. En latín, este ponendo hace referencia a afirmar o a cosas positivas y el tolendo hace referencia a lo negativo. El latín es una lengua ya bastante muy antigua, pero digamos se usa para algunas cosas de la lógica, ¿verdad? Y ahora hace referencia a que la lógica es una de las ciencias o de las ramas de la matemática más antiguas, ¿no? Eso viene desde los griegos. Bien, el modus ponendo ponens, esa es la correcta. Muy bien. Desde los romanos. Son 5 preguntitas. Vamos a terminar este ejercicio. Pregunta 2. Pueden por ahí sacar sus apuntes, sus imágenes de las leyes para, digamos, responder a esta. Aquí tenemos una operación entre 2 premisas y una conclusión. ¿Qué ley de inferencia se aplica para esa operación que tenemos ahí? Silogismo hipotético. Por ahí uso silogismo hipotético. ¿A quién más? Vamos a ver, silogismo hipotético. Muy bien, eso lo hemos visto, ¿no? El silogismo hipotético hace referencia, y lo digo siempre entre comillas, como una ¿Podría ser silogismo eliminación. disyuntivo? No, ya lo dijeron, aquí está la respuesta correcta, silogismo hipotético. Se parecen, ahora si quieres lo repasamos un poquito, pero hay una diferencia. Vamos a ver, esta es más compleja. Tenemos una expresión, tenemos ya las premisas y la conclusión, y nos preguntan cuál sería la demostración por leyes de inferencia correcta. Hay 4 premisas, ¿no? Y la premisa 4 dice que es no Q. Y usó el, no me acuerdo qué es LS. LS se me olvida. Bueno, este es modus tolendo tollens, modus tolendo ponens. Hay que verificar cada una de estas, ¿no? P4, P5, si es correcta. LS es, se me olvidó qué es LS. Vamos a repasar, a ver. LS. Silogismo hipotético, profe. Silogismo hipotético, por aquí yo lo tengo como SH. Vamos a ver, hay otra imagen, porque esto es la cuestión de cuando se usan las siglas. A veces, este no tiene siglas. A veces unos autores usan una sigla y otros usan otras siglas. Será ley de simplificación, creo que es. LS es ley de simplificación, ¿vale? LS es ley de simplificación. Entonces tienen que verificar de esos 3 recuadros cuál es correcta. Ahí los voy a dejar unos minutos, por lo menos un minutico ahí. Estos son ejercicios didácticos que yo espero que lo pueden acceder en el Padel y practicar para su tarea número 2. ¿Quién me dice el primer recuadro, el central, izquierda, central o derecha? Ahí me dicen cuál de los 3 recuadros es correcto, cuál de los 3 recuadros cumple con las leyes de inferencia. Recuadros centrales, de la izquierda y de la derecha. Necesitan un poco más de tiempo, háganle. Y la respuesta la dan ustedes.
¿Quién da más? Que necesitaba otro profesor. No, que digo yo, que si necesita más tiempo, digo, no, otro profesor. Oye, es tanto, tómese tu tiempo. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Que la premisa 4 se obtuvo a partir de la premisa 2 usando la ley de simplificación. ¿Sí? La premisa 5, que sería no R, se obtuvo usando la premisa 3 y 4 y el modus tollendo tollens, y así cada una de ellas, ¿no? Ya terminé porque yo me jara. Pues, ya casi. Tranquilo. Aquí hay tiempo para... Bueno, entonces si tenemos la siguiente ecuación, PR, PQR. PR. LS es ley de simplificación. Pero entonces está. Entonces llega con negación. Profe, para mí es el primer recuadro. Ok. Voy a esperar un minutico para ver quién más me da una respuesta. Profe, para mí sería el segundo. Bueno, ya hay dos respuestas diferentes. Vamos a ver. Ya hay dos respuestas. Yo diría que el segundo. Segundo. Bueno, por mayoría el segundo. Vamos a ver el segundo si es correcto o no. No, no es correcto. Vamos a ver por qué no es correcto. Premisa 4. En este caso, la premisa 4 dice no Q. De acuerdo a lo que nos dice aquí, dice no Q. La premisa 2, usando la ley de simplificación. Eso parece correcto, ¿no? Si yo tomo, recordemos, la ley de simplificación por aquí. La ley de simplificación requiere de una conjunción, puedo concluir cualquiera, ¿no? Entonces, esta parece que sí cumple, ¿no? Vamos a ver la segunda. Tenemos no R, tengo no R, usando las premisas 3 y 4, o sea, la 3 es no R o Q, y la premisa 4 es no Q. ¿Vale? Usando el ponendo pones. Regresamos aquí a nuestras leyes. Ponendo pones, requiero un condicional, ¿cierto? Y una premisa dada. ¿Hay algún condicional aquí? ¿La premisa 3 es condicional? No. La premisa 4 es no Q, así que esta P5 es incorrecta, ¿vale? ¿Se comprendió por qué este recuadro es incorrecto? Analicemos la premisa 5, ¿no? La premisa 5 es no R. De acuerdo a lo que nos dice este recuadro, usamos la premisa 3, la premisa 4 y la ley modus ponendo ponens para concluir este no R. La premisa 3 es no R o Q, o sea, una disyunción, y la premisa 4 es una premisa simple no Q. Si nos vamos a la ley, al modus ponendo ponens, ley modus ponendo ponens, para aplicar el modus ponendo ponens necesito un condicional y una premisa que es el antecedente. ¿Hay condicional en la premisa 3? No. ¿Hay condicional en la premisa 4? No. Entonces, por lo tanto, esta premisa 5 es incorrecta. ¿Vale? ¿Alguien ha dicho la primera? Creo que la primera sí. Es correcta. Tampoco. Vamos a ver por qué. La simplificación parece estar clara, ¿no? Premisa 2. Tengo esta
conjunción y yo puedo simplificar usando, valga la redundancia, la ley de simplificación, cualquiera de esas premisas. Vemos la premisa 5, no R. Usamos la ley modus tollendo tollens y las premisas 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice la premisa, el modus tollendo tollens. Para aplicar tollendo tollens igual necesito un condicional. ¿Hay condicional en la premisa 3? No. ¿Hay condicional en la premisa 4? Que es este no Q, tampoco. Entonces, esa premisa 5 es la que nos está obstruyendo todo, ¿no? Esta es incorrecta y el de cuadro también es incorrecto. Vamos a analizar el último. Esta parece estar bien. Vamos a ver la premisa P5, no R. Y aquí en este cambio estamos usando la ley modus tollendo ponens. Vamos a ver qué nos dice la ley tollendo ponens. Tollendo ponens, se me perdió, no está por aquí. Aquí está, tollendo ponens. Para aplicar la ley tollendo ponens, que es negando lo afirmado, necesito una disyunción y necesito la negación de una de estas premisas que hace parte de la disyunción. Es la misma conclusión, es no R. La premisa 3 es una disyunción, sí. La premisa 4 es la negación de una de las premisas de la disyunción, sí, porque es no Q. Por lo tanto, esta premisa 5 es correcta. ¿Vale? Y bueno, si ya descartamos estas dos, la premisa 6 también es correcta. Vamos a analizarla. No P es la conclusión de la premisa 6 usando la premisa 1 y la premisa 5. La premisa 1 es P entonces R y la premisa 5 es no R. ¿Qué ley nos propone este recuadro? El modus tollendo tollens. Vamos a nuestras leyes de inferencia. El modus tollendo tollens requiere un condicional, requiere la negación del consecuente para concluir la negación del antecedente. La premisa 1 es un condicional, sí, P entonces R. La premisa 5 tiene que ser por obligación la negación del consecuente. Tenemos premisa 5 no R, sí es correcto. Por lo tanto, puedo concluir no P, que es la negación del antecedente de esta premisa 1, usando la ley modus tollendo tollens. Espero haber aclarado esas dudas, entonces la correcta es esta. ¿Okay? No se preocupen, que para eso es el ejercicio. Profe, Sí. un favor, ¿usted nos podría compartir la tablita ahí al chat? Esa Que usted descargó tablita, la que estábamos mirando, esa la que tablita, estábamos yo mirando les... anteriormente. Calma. Esa La de tablita, Colombia. esa tablita está aquí en el Paddle, ¿ok? Tú puedes ir al Paddle Ya, y en y la ahí parte inferior cómo entra está una, aquí. ¿Cómo no? porque Vamos a ver. Bueno, se Profe, me cerró esto. pregunta cómo se ingresa al PAE. Ya les sí, muestro porque cómo yo ingresar tampoco al he podido Paddle. entrar al PAE. Tranquilo, ya les muestro. Voy a dejar de compartir un segundo para entrar a la plataforma y ya les muestro cómo ingresan al Paddle. Lo encuentran. Eso está en el foro. Bien, vamos. Muy bien, ya voy a compartir. Vamos a ver. Y aquí estamos. Ustedes cuando ingresan a su campus virtual, les van a aparecer sus cursos. Ustedes van a ingresar a su aula Pensamiento Lógico Matemático y van a estar aquí, ¿no? Todos han visto esto, ¿no? Este es el curso de Pensamiento Lógico Matemático. Van a su entorno, hay 3 entornos, entorno de aprendizaje. Llegan al foro. Aquí tengo 2 personas que le debo responder el foro. Entran al foro. Y en el foro, ustedes van a encontrar, digamos, el debate, porque se llama así debate. Entran y está el mensaje de bienvenida. El mensaje de bienvenida están los puntajes, están la fecha de inicio, fecha de cierre, los documentos que deben descargar y aquí abajito está el Paddle. ¿Vale? Esto que es Paddle, ustedes ingresan ahí, son los insumos para el desarrollo de la tarea. Y le dan clic ahí, se les abre el Paddle. Aquí está todo. Está la bienvenida. Ustedes pueden ir revisando punto por punto, ¿no? En este caso, este Paddle es grande, tiene 50 archivos. Este es el mensaje de bienvenida.
Hay una serie de videos explicativos, está el tutor en línea, está los videos de cada ejercicio, o sea, el ejercicio 1 tiene su video, el ejercicio 2 tiene su video, están los documentos que son los anexos que ya hemos visto, y en la parte inferior ustedes pueden ingresar a las tablitas. Esta es la tabla que yo les he usado, está en el paddle, por ahí hay un micrófono abierto. Aquí está una de esas tablitas de ley de inferencia, están los juegos, está la otra tablita de leyes de inferencia. Si ustedes pueden acceder al paddle y, digamos, aquí ven toda la información. Los invito porque a veces esto se desconoce. Mira, eso está quedando grabado y le comparto a todos los compañeros y estudiantes. ¿Ok? Ahí sí ingresan desde el campo virtual, ingresan a su aula, ingresan al entorno de aprendizaje y dentro del foro, en el mensaje de bienvenida, está el link del Paddle. ¿Ok? En el chat de Teams también se ha compartido el Paddle. Pero bueno, cualquier cosa yo lo envío nuevamente al chat de Teams ahora que terminemos para que quede ahí y puedan verificar y, digamos, están las grabaciones de la web conferencia, está todo lo necesario para realizar en este caso la tarea 2. ¿Ok? Entonces aquí está la tablita de la ley de inferencia, más abajo está otra que es la explicación y hay una tercera gráfica de leyes de inferencia. Ok, también hay un video de cómo usar el foro, pero bueno, está toda la información. Estamos aquí. Vamos a la penúltima pregunta. Tenemos una estructura, un argumento, y nos piden identificar qué ley de inferencia se usó para concluir este no R. Tenemos estos tres recuadros. ¿Qué ley se usó? Aquí tenemos un condicional, R entonces no Q. Tenemos una premisa simple o individual Q y una conclusión no R. ¿Qué ley de inferencia se usó? Están todos en silencio. A la 1, a las 2, a las 3. Creo que el segundo recuadro. El segundo recuadro. Esa es correcta. Vamos a ver por qué. El segundo, ¿cierto? El segundo, recuerden que el modus tollendo tollens, necesito un condicional, necesito la negación del consecuente para negar el antecedente, ¿ok? Lo que tenemos aquí, tenemos un condicional. La negación del consecuente, como es una doble negación, será Q positiva. Por lo tanto, yo puedo negar el antecedente que será no R. Muy bien. Y finalmente vamos a ver la última pregunta. Esta es pantalla completa, es una pregunta un poco teórica. Ahora, para poder demostrar la validez de un argumento por leyes de inferencia lógica, se requiere que la tabla de verdad dé como resultado una Tautología. Una tautología, así es. Tautología. Muy bien. Perfecto, jóvenes. Bueno, eso ha sido, digamos, nuestros CIPAS de curso. Bueno, muchachos, yo miré. Sí, claro, con gusto. Ha sido un gusto. Espero que porque toca llegar sea de utilidad. Dime. Una pregunta. Sí, claro. El simulador se me fue el nombre. ¿En De dónde tablas lo de pueden verdad. encontrar? ¿De la tabla de la verdad? Bien, con gusto. Es simulador. La universidad tenía uno, pero no sé qué le pasó y no está más activo. Entonces, ustedes como simulador buscan aquí en Google simulador de tablas de verdad y yo les recomiendo usar el Sublime Tools. Bueno, profe, muchas gracias. Yo me retiro. Vámonos, con gusto, Tengo claro. que viajar. Adelante. Bueno. Adelante, tranquilo. Okay, Simulador. Otra pregunta. ¿El tutor en línea o ya como una explicación así más
¿Cómo hago Sí, para profe? no, bueno, el tutor en línea se dan los martes, los jueves y los sábados. Aquí en el Padel, vuelvo y repito, tranquila, aquí te lo voy a mostrar. Ahí está. Tutor en línea se me fue, creo, ¿no? Está por acá arriba, creo que está aquí, tutor en línea. Tutor en línea son los martes a las 10 de la mañana, jueves a las 6 de la tarde y hoy sábado a las 10 de la mañana. Yo coloco los CIPAS a este mismo horario porque este tutor en línea se llena de gente y a veces, digamos que para el tutor que está ahí es un poco pesado atender a 200, 100 estudiantes. Pero tú te puedes conectar aquí. Sí. El link también está en el foro, el link de acceso y ¿por qué se me baja si estoy abriéndolo aquí? Los links de acceso también están aquí en cada uno de los horarios que está en el Padel o puedes acceder por los códigos QR que están aquí. El link es el mismo, ¿ok? O sea, el link para el martes, jueves y el sábado es el mismo link. Solo que es, digamos, está activo a partir de las 10 de la mañana los martes, los jueves a las 6 y los sábados a las 10 a.m. Ahí puedo tocar temas puntuales de que yo no entiendo del ejercicio para que me ayuden con unos tips. Exactamente. El tutor en línea no es una clase, ¿ok? El tutor en línea es un espacio para preguntas puntuales. Profe, la tabla no me da, simulador me parece raro, ayúdeme a usar el simulador. El ejercicio 2, no sé, el tutor me dio una corrección y no sé si está bien o está mal para que el tutor específicamente en un tema que tú le propongas, él haga la aclaración, ¿vale? Y están los Listo, profe, CIPAS, muchas gracias. con gusto, y están los CIPAS que si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, con gusto lo aclaramos, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Ok, Diana, vale. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy en el CIPAS. Muchas gracias, profe. Espero que logren culminar su tarea 2. Recuerden que va hasta el 29 de septiembre, ¿no? Es el día último que tienen para subir su trabajo. Y espero que este CIPAS les sea de ayuda a ustedes y a todos sus compañeros para, digamos, culminar esa tarea 2 con éxito, ¿vale? Que tengan muy buen día. Hasta luego, profe, muchas gracias. Con gusto, que tengan buen día. Vamos aquí a detener esto y hasta luego.